estoy, voy al tiro. Tengo un problema aquí con una cafetera, voy al tiro. Vengo inmediatamente para que empecemos. Ya. Bien, buenas tardes. Los extrañé la semana pasada. No, nunca me enteré de que ustedes tenían otra actividad. Soy súper honesta, me encontré sola con una estudiante de pedagogía en castellano y yo entiendo perfectamente que ustedes tenían su inserción en práctica, su segunda inserción en práctica, algo así. Por lo tanto, hice un reajuste, un ajuste de nuestro cronograma, nos queda poco tiempo, ya estamos al día con las notas, yo envié todas las secuencias de planificación, les debo cosas a personas puntuales, que son cosas que se me van quedando en el tintero, por ejemplo, el compañero que dio el control de lectura, pero no le quedaron guardadas las preguntas y tengo que entrar por un sistema especial a verlas, alguien que nos subió bien un archivo, cosas así, son muy poquitas las personas a las que les debo algo y les digo que las tengo así súper presentes y no está de más que me vuelvan a escribir, porque estoy anotando todo, estamos llegando al final del proceso semestral y sin duda van a haber muchos casos, gente que ha tenido certificados médicos y que no ha podido presentarse a evaluaciones, todos esos casos los estoy viendo ahora. Entonces, estamos al día con la entrega de calificaciones y nos queda solamente un último ejercicio de planificación, que es en el que vamos a trabajar en este tiempo, y este último ejercicio de planificación tiene una lógica que es la de incorporar elementos del diseño universal de aprendizajes a partir del decreto 83, pero eso lo vamos a comenzar a ver desde mañana. Porque lo que quiero hacer yo hoy día es mostrarles un ejercicio que yo hice a partir de sus planificaciones y que tiene que ver con uno de los elementos más sensibles, ¿cierto?, del proceso, que es el establecimiento del objetivo o la meta de clase. Entonces, lo que yo hice fue, una vez que yo había revisado todas sus planificaciones, volví atrás y empecé a mirar dónde estaban esto es como evaluación formativa, como ese ejercicio que se llama mi error favorito, era como dónde estaban las principales debilidades en el trabajo que ustedes habían hecho. Y concluí, entre varias cosas, que una de las debilidades principales estaba justamente en el tema del establecimiento de las metas. Entonces, tomé la mayoría de las metas de sus planificaciones, no están con nombre ni nada porque las voy a mostrar, pero no se preocupe porque ni yo me acuerdo qué metas de quién, ni probablemente a lo mejor usted ni se acuerda si es la suya o no, porque habían varias que eran parecidas. Y las ordené para mostrarles dónde están las debilidades en el planteamiento de una meta. ¿Ya? Entonces, miren, les voy a compartir lo que hice, porque la idea es que ustedes puedan aprender a redactar una meta sin mayor problema. Déjenme moverme porque la había descargado recién. Acá está, análisis de las metas. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que los voy a mover para acá. A esto yo le puse revisando ejemplos de metas de aprendizaje. Estoy acomodándolos por aquí porque igual me gusta como ver a los estudiantes en el momento en que estoy hablando. Ya.
Entonces, fíjense ustedes que a esto yo le puse revisando metas de aprendizaje, y lo que hice fue, primero, poner algunos elementos nuevamente en nuestra discusión. Y esos primeros elementos tienen que ver con cómo redactamos buenos objetivos. Y aquí yo les decía que la lógica es que hay distintas nomenclaturas, algunos le llaman objetivos de la secuencia didáctica, otros le llaman objetivos de la clase, en algunos casos también se habla de metas de la clase, da lo mismo, ¿cierto? Si nos estamos refiriendo a esta redacción que, que implica que usted ha tomado como referencia los objetivos de aprendizaje y los ha operacionalizado para armar, ¿cierto?, una clase propiamente tal. Y en ese sentido, yo les había dejado a ustedes les dejé un video incluso una vez, les dejé por colgada una taxonomía que dice básicamente lo mismo, chiquillos y chiquillas. Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo, creo que ese fue el menor de los problemas, aunque también por ahí aparecían. Y esto quizás es lo más importante, deben ser evaluables, es decir, yo tengo que decir cosas que me permitan a mí después verificarlas. Por lo tanto, cuando decimos valorar, por ejemplo, valorar las manifestaciones artísticas de los, no sé, de los pintores del cubismo, estoy inventando, el verbo valorar es un verbo complejo, que no quiere decir que usted no lo ocupe, ¿cierto? Si no, no podríamos, nunca, no existiría si no fuera evaluable o medible, pero te propone un doble desafío el usar algunos verbos que son más difíciles que otros de medir. Entonces, una de las condiciones que yo les había dicho era que usáramos verbos en infinitivo y que ojalá estos refirieran a procesos cognitivos que fueran seguibles en el aprendizaje de un estudiante. Otras condiciones que yo les señalaba es que tienen que redactarse o definirse en forma clara, objetivos concretos que no confundan o den vía libre a interpretaciones, que tienen que ser medibles, ¿cierto? Es decir, tienen que dar cuenta de un resultado que sea alcanzable y que además tienen que ser reales, ojalá, ¿cierto? Referidos a procesos que se puedan observar. Fíjense que yo les puse 2 ejemplos ahí. Dice, conocer las diferentes variedades de cactus. Es un objetivo cualquiera, ¿ya? Conocer las diferentes variedades de cactus. Pero el conocer es, ¿qué implica el conocer? Los enumero, los clasifico, digo a qué tipos corresponden, digo cuáles crecen más y cuáles crecen menos, digo cuáles son especies autóctonas o no. Entonces, fíjate que si bien el verbo conocer es un verbo que taxonómicamente, ¿cierto?, lo podemos encontrar siempre en estos listados, para medirlo no es tan fácil. Entonces, cuando yo digo conocer vocabulario acerca de medios de transporte, ¿cierto? En la asignatura de ustedes, en inglés, ya es conocer, ya, conozco, pero digo, repito, los uso. Ya, entonces, fíjense que abajo dice, sería más correcto formular el objetivo de esta forma. Enumere los tipos de cactus. Ya, enumere. Fíjate que ahí hay una acción concreta. Inmediatamente lo que tú tienes que decir, lo que hay detrás del enumerar es que los estudiantes conocen una variedad de tipos de cactus y pueden decir los nombres de los mismos, ¿ya? O identifique, ¿cierto?, cuáles cactus corresponden a especies autóctonas, ¿ya? Señale diferentes variedades de cactus. Y tanto enumerar como identificar y señalar implican el conocer, ¿ya? Implican el conocer. Pero a ti te permiten entonces, cuando yo te diga, cuando yo te pregunte al final de tu clase, ¿tus estudiantes lograron la meta que tú te habías propuesto?
tú me vas a decir sí, porque son capaces de decir, ¿cierto? 5 tipos de cactus distintos, ubicándolo en las zonas geográficas donde estos, ¿cierto?, se dan. O los alumnos pueden identificar cuáles tipos de cactus tienen floración, no sé. Estoy pensando en una clase extraña de como de ciencia, no sé, de botánica, ¿ya? Entonces, fíjate que si bien el verbo conocer es un verbo que taxonómicamente está allí en el listado, cuando tú quieres medirlo, evaluarlo, tiende a ser un poco opaco. Entonces, fíjate que ahí está el listado, mira. Cuando uno dice analizar, todos los, y aquí yo lo ordené de la siguiente manera. Como ustedes, en las tareas de planificación que yo les he pedido, en todas, en la primera, en la segunda y también lo voy a hacer en la tercera, les pido que ustedes sean capaces de tomar el objetivo de aprendizaje de inglés y que me puedan decir qué elementos allí son elementos conceptuales, cuáles son procedimentales y cuáles son actitudinales. Entonces vimos varios ejemplos. Entonces decíamos, conocen, ¿cierto?, vocabulario en inglés acerca de, no sé, la familia, para construir textos que tengan determinadas características. Entonces, fíjate que lo que te estoy diciendo ahí es que hay un componente en ese objetivo de aprendizaje, que lo acabo de parafrasear y no muy bien, porque tendríamos que buscar estos gigantes de inglés, pero hay un ejercicio donde yo se los mostré. Acuérdense que yo les mostraba un texto que era, creo que el uno de quinto básico, ¿ya? Y decía, ¿cierto? Había ahí un enunciado que yo lo fui poniendo en azul, luego en rojo y luego le sumé el actitudinal. Y decíamos, mira, aquí está el componente conceptual, ¿qué es lo que el alumno tiene que saber? ¿Qué tiene que saber? Tiene que saber vocabulario, tiene que saber ciertos elementos de gramática, tiene que saber conectores, tiene que saber, ¿cierto?, construir superlativos. Eso es conocimiento. ¿Para qué te sirve ese conocimiento en lo procedimental? Entonces, fíjate que en esta diapositiva lo que yo hice fue poner verbos que sirven para medir conceptos, principios o hechos. Concepto, manejo conceptual de parte del estudiante. Fíjate que ahí dice, enumera, relaciona, explica, explica con sus propias palabras. Memoriza, incluso memorizar. Memorizar es como cuando tú estabas en clase de historia y habían 2 grandes cosas con las que uno más sufre en las clases de historia de enseñanza media, que yo no sé si ustedes las vivieron, pero que era memorizar los presidentes de Chile, ¿ya? O los gobiernos. Entonces decía, no sé cuál, el gobierno republicano, no sé qué, y los presidentes, en orden cronológico, ¿ya? O tenías que memorizar los pueblos originarios, por. Entonces, desde el norte hasta el sur. Entonces, aparte de los aymaras, los chanos, los chongos, los diaguitas, no sé cuál, no sé, los cahuéscar, tenías que aprender. O los nombres de las regiones de Chile, que ahora son 15, ¿cierto? Antes eran 12. ¿Ya? Entonces, Arica y Parinacota, bla, 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 bla. Eso es memoria y eso es medible y a veces es necesario. Entonces, puede que tú en una clase lo que quieres es ver si los niños se saben los números en inglés, del 1 al 10. Voy a mirar el chat del 1 al 10. Esto es feedback de la planificación que tuvimos revisar agregando cosas con colores. No todavía, es de la otra, es de la otra. Es de la que ya tiene nota, pero es que tienen los mismos problemas. Sí, de la inversa y de la otra que ya estuve mirando, ¿cierto? Que es la de colores, que tiene también todavía algunas problemáticas. Sí, tienes toda la razón, Natalia. ¿Ya? Sirven en general, es una síntesis de ambas planificaciones. Ya, entonces, fíjate que aquí que yo te estaba diciendo que podíamos memorizar. En el siguiente ejercicio, hay verbos para habilidades o destrezas, que es lo que se denomina el componente procedimental. Por ejemplo, muestra que es capaz de evidenciar lo que sabe. Experimenta, representa, organiza información, ¿ya? Elabora, planifica. La planificación es un proceso procedimental en sí mismo, sintetiza, crea, emplea, etc. Y luego
hay un conjunto de verbos que sirven para hacer medible aquello que tiene que ver con valores, actitudes y normas. Mirando el chat. Ay, me bajé la presentación. Déjenme, es que tenía un comentario en el chat y se me perdió ahí está. Ya. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y si tenemos que discutir la fecha de entrega también, no hay problema. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que acá yo les he puesto un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Si tenemos entre hoy día y mañana para ver lo de la entrega del viernes y si todavía requieren que le demos una vuelta y alguien quiere mañana mostrar lo que ha hecho, podemos todavía, ¿cierto?, aplazarlo para el martes. No me complica porque estoy considerando que tuvimos una semana de desfase, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes aquí que esto es son 3 objetivos que están formulados para una clase de música. ¿Ya? Entonces dice, ejemplo, ejecución musical. Una docente de artes musicales diseña una unidad de aprendizaje para sus alumnos de 7º año básico, con el objetivo de que logren expresarse musicalmente por medio de instrumentos. En las primeras 3 clases de su planificación, plantea los siguientes objetivos de aprendizaje. Clase 1. Apreciar piezas musicales del repertorio folclórico nacional leyendo la partitura general. ¿Ya? Clase 2. Ejecutar individualmente en flauta o metalófono melodías folclóricas aplicando conocimientos de lectura musical. Y clase 3. Explicar a los alumnos el contexto en el que surge el ring del angelito y entregar una partitura para su ejecución. ¿Ya? Miren de nuevo los 3 objetivos y veamos si alguien puede descubrir qué objetivo tiene un problema. ¿El de apreciar? Y lo pueden escribir en el chat. Sí, el de apreciar, yo creo igual. Sí, profe, el de apreciar. No sé si a lo mejor no nos puede escuchar, profe. Hola. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que pasa allí? Vamos a ver si nos ha caído una respuesta. La clase 3. Súper bien, Stacy, ya. La clase 3 tiene un problema, sí. ¿Cuál es el problema que tiene la clase 3? Voy, 3, 4, comentarios. Ah, también tiene un problema en la situación. Habla del profe. ¿Tiene el PC sin sonido? ¿Cómo? ¿No me escuchan? ¿No me están escuchando? Sí, pero parece que usted no. Uf, sí. Ahí sí. Ahí sí, lo que pasa es que lo había puesto, estaba descargando la clase anterior, que la terminé, entonces se me activó yo misma haciendo la clase anterior y le puse mudo. Ya, ya, perfecto. Yo estaba hablando, ya, yo le estaba hablando, ya. Ya, perfecto. Sí, no los quería escuchar en realidad, no me interesaba, no. Puse el mudo para no escucharme a mí misma haciendo la clase y... Ya, entonces sí, la clase 3 tiene un problema y tal como ustedes lo señalan, está grabada, profe. ¿Estoy grabando? No, sí. Ya, entonces, no es eso. Ya, entonces, claro, la clase 3, la profesora, algo le ocurrió aquí, que si bien en las 2 primeras sesiones, ¿cierto?, tenía allí un objetivo centrado en los estudiantes, en la tercera partió hablando de sus propios procesos, lo que ella tenía que hacer. Y fíjense ustedes que si decimos la primera, usted me dice apreciar, chuta, apreciar, qué difícil el verbo apreciar, pero ojo, que después dice leyendo la partitura general. Y ahí está el cómo tú verificas. Luego la siguiente es ejecutar, y ejecutar es un verbo absolutamente medible. Pero en la tercera está refiriéndose a las acciones que ella misma como profe, ¿cierto?, tiene que hacer. Entonces, tal como ustedes lo señalaron, y aquí está el ejemplo, en las 2 primeras clases la profesora plantea objetivos que indican habilidades y contenidos. En cambio, en la tercera señala una habilidad que debe demostrar la propia docente, ¿ya?
Y abajo hay una pregunta que dice, ¿por qué es importante la manera de formular los objetivos de aprendizaje? Y tiene que ver con la orientación del trabajo. Entonces, vamos a mirar, ¿cierto?, qué es lo que dijeron ustedes en sus planificaciones. Miren, yo los clasifiqué así, ¿ah? Aquí no hay el nombre de nadie, si usted se recuerda si es el dueño, bien, si no, lo estamos usando solamente como un modelamiento. ¿Qué cosas yo encontré? Ejemplo 1, y le he puesto falta de especificidad de la meta. Fíjense ustedes que en este caso hay un OA14 que están marcados con rojo, así, porque yo lo hice print de pantalla de las planificaciones que les envié de vuelta a ustedes, entonces esas cosas marcan los comentarios que estaban en los textos. Entonces dice OA14, escribir una variedad de textos como cuentos, correo electrónico, artículos, folletos, rimas, bla, 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 poemas, canciones, utilizando los pasos del proceso de escritura. Y ahí están los pasos del proceso de escritura. Organizar ideas, redactar, revisar, editar, publicar. Generalmente en forma independiente, de acuerdo a un criterio de evaluación, recurriendo a herramientas como procesador de texto, etc. Meta de la clase, crear textos de uso cotidiano, utilizando una amplia gama de vocabulario, bla, 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 que respecta a la creación de un correo formal junto con otras estructuras gramaticales, acordes al programa nacional para segundo medio, que está de más decirlo, porque basta con que digan NM2, ¿cierto?, que identifica. Entonces, fíjate que textos de uso cotidiano hay muchos, pero aquí solamente íbamos a trabajar el correo electrónico. Entonces, a la creación de un correo formal junto con estructuras gramaticales. Fíjense ustedes que uno podría preguntarse ya, ¿pero qué es lo que va a hacer? ¿Va a hacer que los alumnos se creen un correo? ¿Les va a enseñar cómo crearse una cuenta Gmail? ¿Les va a enseñar a escribir un correo? ¿Les va a enseñar estructuras gramaticales? Que el presente simple es más que una estructura, no es una estructura gramatical, po. El presente simple permite cierta estructura gramatical. Claro, o les va a enseñar a hackear una cuenta. Ojalá, ¿cierto? Yo quiero estar en esa clase donde enseñan a hackear cuentas. Fíjate que es difuso. Entonces, cuando yo les mostraba esta diapo que está atrás, miren, acá, la primera que les mostré, acá, dice acá. Dice, objetivos de forma clara, que no confundan o de vía libre a interpretaciones. Entonces, yo me quedo con la idea de que este profesor les va a enseñar a hacerse una cuenta Gmail, que los estudiantes van a crear un correo formal. Ya, entonces, no, pues, parece que lo van a escribir. Van a escribir un correo en tono formal con presente simple. Ya, entonces, fíjense ustedes que esta meta de clase tiene un problema de falta de especificidad. No tengo muy claro lo que van a hacer. Entonces, ¿yo qué es lo que hago para revisarle? Vuelvo a mirar arriba. Claro, esto tiene un correlato con las actividades. Las actividades no están aquí. Cuando yo miro las actividades, digo, ah, ya, era esto. Van a escribir un correo formal al director del colegio. Pero la meta tiene que estar igualmente impecable por sí misma, sin que yo tenga que inferir después, ¿cierto?, a partir del desarrollo de la clase. Entonces, está bien, correo correlaciona con el objetivo de arriba, con correos electrónicos, pero si ustedes se fijan, el foco de este OA está en la escritura de proceso. Está en la escritura de proceso. Escribir cualquier tipo de texto, cualquiera, utilizando los pasos del proceso de escritura. Y ahí está el procedimiento, ahí está la habilidad. Ya, ahí está la habilidad. Entonces, primer ejemplo, falta de especificidad de la meta. Aquí hay un segundo ejemplo, al que le he puesto, lo he categorizado como redundancia en la redacción de la meta. Ustedes ya saben lo que es redundante. Este está muy bien planteado, miren. Es primero medio, es el OA9. IN1M OA9. Súper bien planteado.
que tiene que ver con lectura. Recuerden ustedes que los primeros OA siempre son lectura, son los OA asociados a lectura. Demostrar comprensión de ideas, general, información explícita en textos adaptados y auténticos, en formato digital, acerca de temas variados. Recuerden que había uno en quinto básico que se parecía mucho a esto. Eso quiere decir que hay una progresión que no parte en primero medio, sino que parte mucho, mucho antes. Ya, entonces dice temas de otras asignaturas, del contexto inmediato, de la actualidad de interés global, de otras culturas y algunos temas menos conocidos y que contienen las funciones del año. Fíjate lo que dice el OA, que contienen las funciones del año. ¿Ya? No sé si esto será un error de redacción, si está cortado y pegado, habría que revisar. Meta, para parafrasear un pie de foto de Instagram de su artista angloparlante favorito, identificando que contenga sujeto, verbo y predicado. Para ello, se debe entender el significado de este, analizando las partes de la oración por separado y como un todo. Para lograr parafrasear, los estudiantes imaginan que ellos son su artista favorito y que le pondrían ese mismo pie de foto, pero con otras palabras. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, hay una redacción que es tortuosa, es tortuosa. Entonces, ¿qué en concreto vas a hacer en esta clase? Voy a mirar el chat. Suena más como a una instrucción, sí, suena más como que te pasaste a la actividad, ¿ya? Ahora, el parafraseo de un pie de foto, ¿qué significa parafrasear un pie de foto? ¿Es escribir un pie de foto o parafrasearlo? Porque parafrasear es tomar lo que un pie de foto en este caso dice y escribirlo con tus propias palabras. ¿Eso es lo que queremos hacer? Identificando que tenga sujeto, verbo y predicado, o sea, que construyan una oración y no una frase. ¿Ya? Que construyan una oración y no una frase. Para ello se debe entender el significado de este parafraseo, analizando las partes de la oración por separado. Pero no estamos haciendo análisis gramatical acá, po. No estamos distinguiendo sujeto-predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado. Y luego los estudiantes imaginan que son su artista favorito y que le pondrían ese mismo pie de foto, ¿quiénes? ¿Ellos mismos u otro? ¿Se fijan? Entonces, hay aquí una redacción que es poco amigable para que uno entienda cuál es la meta de la clase. Entonces a esto le puse redundancia en la redacción de la meta. O sea, esto mismo lo podríamos decir en 2 líneas. Siguiente ejercicio, siguiente ejemplo. ¿Ya? Aquí encontré, se nota, se quedó, ay, esto debiera decir un buen ejemplo, parece. Déjenme mover. Una buena meta. Aquí hay un ejemplo de una buena meta. Siempre es perfectible, pero esta es una buena meta. Fíjense, miren el tamaño del OA7 y del OA8, porque aquí, además, el desafío aquí fue que están trabajando con 2 objetivos de aprendizaje, lo que lo vuelve aún más complicado, porque tengo que sintetizar lo que dice el 7 y lo que dice el 8. Ahora están pegaditos, por lo tanto son correlativos. Y en este caso, además, le agregaron, ¿cierto?, el objetivo actitudinal y también lo metieron en la meta. ¿Ya? Entonces dice, reaccionan a los textos leídos y escuchados por medio de exposiciones orales o en discusiones y conversaciones grupales, hacen conexiones con otras asignaturas, bla, bla, bla. 8. Demuestran conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y por medio de las siguientes funciones. Y ahí vienen cosas específicas, ¿cierto?, de elementos de cohesión discursiva. Y acá dice, expresan sentimientos y emociones originadas a partir de un gusto, interés y o hobby, explican el porqué de esto participando activamente en clase. O sea, lo mueven desde la oralidad, ¿ya? Lo mueven, fíjense que lo que están haciendo es que efectivamente participan en exposiciones orales, discusiones y conversaciones. Y el OA8 dice uso del lenguaje en conversación. Esto es una conversación en clase.
¿Qué cosas te gustan? Le pregunta él o la profesora de inglés a sus estudiantes. ¿Practicas algún deporte que sea así como relevante para ti? ¿Tienes algún hobby? Y los niños dicen y hablan, ¿ya? Y hablan. Y le incorporan, fíjatelo a, manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades para aprender y usar el idioma, valorando a la vez las... los aros, no sé qué dice de los demás, debe haber un problema ahí detrás. Entonces, si bien está cortito y todavía Logros, podríamos profe. mejorarlo, dice, tú dices, ya, los estudiantes van a conversar, van a hablar de sí mismos y de sus intereses en clase. Y a lo mejor en la otra clase esto se va a convertir en un texto, o se va a convertir en una infografía, o se va a convertir en una ficha, etc. ¿Ya? Ahora, Profe, hay cosas que no quedan todavía claras aquí, es decir, esto lo vamos a hacer en inglés, cómo se va a conducir esa discusión en inglés, o lo vamos a decir en castellano primero, pero luego cuando lo pasemos a texto, lo vamos a hacer en inglés, etcétera. Pero se entiende la idea de lo que hay que hacer, ¿ya? No los he muteado, ¿no? profe. ¿Sí? Estoy escuchando. Ah, es que tengo una duda, porque para mí en la meta de la clase, o sea, como infiriendo cuando leo la meta de la clase, yo entiendo que va a ser oralmente, pero no debería estar explícito, así como expresan sentimientos y emociones oralmente Sí, originados a partir sí, o algo así. Ah, sí, ya, absolutamente. Podría mejorar esta meta de la clase. Podría decir oralmente, desde la oralidad. ¿Ya? Desde la oralidad. ya. Sí, sí. Es una buena meta, pero perfectible. ¿Ya? Profe, ahí habría que especificar que expresan sentimientos de manera escrita o a través de claro, es lo mismo que está diciendo la Virginia, creo que fue la que habló recién, es lo mismo que está diciendo, a partir de un gusto e interés, explicar el porqué de estar participando activamente en clase. Entonces, aquí, después de hobby, de forma oral y escrita, o en una discusión oral, claro, ahí se podría mejorar, y de hecho creo que eso debe haber sido algo, fíjense que esta también tenía una observación al lado, ¿ya? También, que no me acuerdo cuál es la observación porque corté y pegué, pero si ustedes se fijan acá, ya nos aproximamos a una redacción que te permite decir así, ya, van a discutir acerca de sus intereses. Si es oral o escrito, no está dicho, totalmente, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Buena redacción, aunque la meta no tributa a los dos objetivos de aprendizaje. Fíjense que este es el caso, es un caso similar al anterior, pero aquí habían dos OA y la meta le hace guiño solo a uno. Entonces, fíjense ustedes que está el OA1, que dice demostrar comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales, nuevamente el mismo, en textos adaptados y auténticos, simples, literarios y no literarios, en diversos formatos, ya me estoy saltando, acerca de temas variados y que contienen las funciones del año, ¿ya? Y el 8, que es demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones, discusiones y exposiciones. Entonces la meta dice, escuchar un texto para identificar el efecto de la pandemia en las rutinas diarias, empleando las funciones del lenguaje en una exposición grupal personal. En una exposición grupal personal. Entonces, es una exposición grupal o personal. No sé si queda tan claro el OA1, ¿ya? No queda tan claro, pero es una buena redacción. Es un objetivo que se aproxima, pero no queda tan explícito allí, ¿cierto? El que van a hacer comprensión y van a participar en una exposición, pero todavía no queda muy claro si el OA8, queda oscuro el OA8 todavía, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo. En este caso, es la misma situación. El 14 y el 5. Escriben en un modelo de apoyo y con apoyo del lenguaje visual, y el 5 es leen y demuestran. Y fíjense que la meta es describir a diferentes personas, sus características y acciones, utilizando el vocabulario de la unidad 4, Let's Travel. ¿Ya? Entonces, es
el 14, ¿y qué pasó con el 5 acá? ¿Dónde está el 5? Porque el otro es escribir de acuerdo a un modelo, con el propósito de compartir información en torno a los temas del año. Fíjense ustedes que o le sobra objetivo de aprendizaje o le falta meta, una de las dos. Otra, aquí hay otro. Hay dos objetivos de aprendizaje, uno es demostrar comprensión y el otro es escribir. Y la meta dice, comprender un texto oral sobre grandes mujeres de la historia universal y relacionarlo con vivencias y opiniones personales. ¿Y qué pasó con el 14? Donde escribían correos, cuentos, artículos, folletos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un correlato solo con el 1. Y eso es algo que yo que trabajo con estudiantes de básica, armando secuencias didácticas, el lenguaje, es algo que yo les digo que presto especial atención. Cuando los estudiantes arman estas secuencias didácticas grandes y ponen 4 objetivos de aprendizaje, yo los rastreo hasta el final, pues digo ya, y dígame, ¿y en qué momento entonces el OA3 que dice identificar información explícita claramente sugerido por el texto, ¿dónde está eso? Es lo mismo que pasa acá. ¿Ya? Te sobra un OA o te falta meta, ¿ya? Una de dos. Acá, meta bien construida desde lo procedimental, pero difusa en lo conceptual. Miren el OA. Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sean coherentes con su análisis, considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social, universal, una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos, la presencia o alusión a personajes, temas, símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico. Y la meta es interpretar un texto lírico desde la perspectiva del romanticismo en relación al contexto histórico y de cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, interpretar un texto lírico ¿cómo? ¿Cómo? Está el procedimiento, está la habilidad. La habilidad es interpretar un texto lírico en relación a estos elementos. Pero es a partir de qué. ¿Qué es lo que tiene que saber el estudiante para poder hacer esta propuesta que le hace la profesora? O los casos más típicos, que estos ya son un poquito más dramáticos, en que hicieron una lista de cosas. Miren acá abajo. 1, 2 cosas. Use, y no sé qué va, y utilizar. Usar, y además ni siquiera están con el mismo verbo. Fíjense que aquí hay un verbo en infinitivo, y aquí, ¿cierto? Es como un verbo en indicativo. Es un listado de Profe, cosas. Díganme. creo que está traducida la meta de la clase. Ya, pero abajo dice utilizar. Po. Está abajo. Utilizar expresiones de acuerdo y desacuerdo en respuesta a un video. Sí, pues, pero es como un listado de cosas. ¿Me entiende? O sea, es como usar expresiones, pero no dicen qué contexto, no dice cómo. Lo mismo pasa acá, miren, acá. Reconocer y diferenciar el uso del pasado continuo con el del pasado simple. Alumnos pueden reconocer dónde corresponde usar where was. Alumnos pueden diferenciar entre los distintos fenómenos ocurrentes en la finalización. Fíjense ustedes que acá hay un listado de cosas y solo el primero es un procedimiento cognitivo, reconocer y diferenciar, pero luego los alumnos además reconocen otras cosas, ¿me entienden? O sea, hay aquí una atomización, o sea, una desatomización de la meta en muchos elementos. Como encontré varios, miren aquí hay otro, miren esta meta. Comprender el texto leído, comprenden el texto leído, relacionan la información con el texto. Esto parece más bien indicadores de evaluación. Parecen más bien los indicadores de evaluación. Expresan opiniones porque además está planteado como indicador de evaluación. Puede que a lo mejor
aquí se les haya traspapelado el donde tenían que poner los indicadores de evaluación, pero yo recuerdo haber revisado más abajo y más abajo estaban los indicadores de evaluación. Es un listado con viñetas. Acá hay otro ejemplo arriba, miren, meta de la clase, poder extraer e inferir información de textos orales. Entonces yo digo, poder extraer. Debe haber una forma de decirlo con una sola expresión. Extraen, a pesar de que el verbo extraer e inferir información no se utiliza en comprensión. El extraer, que es como sacar, ¿ya? Inferir sí, ¿ya? Entonces, poder extraer, inferir, después dice, poder contestar preguntas simples. Y a lo mejor quitamos el poder y dejamos contestar preguntas simples, directas, a través de la información de textos orales previamente escuchados. A pesar de que el contestar sería una meta de clase, quiero que los alumnos contesten hoy día. Esa es mi meta. Yo le daría una vuelta a eso. ¿Ya? Lo mismo a la de abajo. ¿Ya? Mismo caso, acá. Esta es la que más se repitió, las metas desagregadas. Comprender información sobre un video acerca de los distintos periodos y vanguardias musicales. Crear un texto expositivo relacionado al tópico visto en clase utilizando la estructura propuesta y un registro acorde al mismo. Emplean, y fíjense que aquí cambia la lógica del verbo, arriba estaba en el infinitivo, emplean la estructura gramatical past tense para referirse a los acontecimientos históricos descritos. Entonces, finalmente, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen estos estudiantes? Y a lo mejor hacen las tres cosas, pero esto podría estar integrado en una sola meta. Se parece como a las de la clase de música, que eran para 3 sesiones distintas. ¿Ya? Ahora, crear un texto expositivo junto con comprender información y emplear estructuras gramaticales está todo integrado en una misma actividad. No me acuerdo cómo estaba desarrollada esta clase, pero si fueran las tres cosas, es como mucho para una clase. Ya, mismo caso. Fíjense ustedes acá, ¿cierto? Dice una meta como referencia, ya. Leer un cuento breve en grupos para comparar los personajes, haciendo uso de conocimientos previos acerca de acciones y apariencia física por medio de un organizador gráfico, utilizando la lectura focalizada como estrategia de comprensión y mostrando la hora de trabajar en grupo. Miren qué maravillosa está esta meta. Esta la puse como referencia porque esta es, ¿cierto?, una que tiene lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal en una sola redacción. Y cuando ustedes dicen, ya, ¿qué van a hacer en la clase hoy día? Está clarito, van a leer. ¿Pero para qué van a leer? Para comparar los personajes. ¿Cómo van a hacer esa comparación? Con el uso de conocimientos previos acerca de acciones y apariencia física. ¿Con qué técnica? Un organizador gráfico que les va a permitir hacer todo lo anterior, ¿ya? Utilizando además la lectura focalizada como estrategia. Y además, ¿cierto?, con una súper buena actitud. Entonces, esta es una meta de referencia y fíjense ustedes que tiene la misma lógica de la otra, que era una buena meta pero le faltaba. Tiene el OA y el OAA. Tiene el actitudinal, ¿ya? Aquí yo puse más ejemplos. Metas con 2 procedimientos que parecen disociados. Voy a mirar el chat. ¿Ya? Esos objetivos no son de Esos objetivos de negocio, ¿no? No, porque en este curso hay audiencias compartidas, pues hay estudiantes de otras carreras. No sé si lo habían descubierto, Sí. pero hay estudiantes de otras carreras en este curso. ¿Ya? Ya, miren, aquí yo puse 2 procedimientos que parecen disociados, como si fueran 2 clases distintas. 2 clases distintas. Los OA son básicamente los mismos que la mayoría de ustedes escogió, pero fíjense que la meta es escuchar una canción previamente elegida por el curso, identificando características relevantes y de interés, ¿ya? Me imagino que de interés para el curso, para posteriormente redactar una reseña de manera grupal o individual que refleje una opinión acerca de los aspectos recopilados.
crear un texto argumentativo simple a partir de la identificación de la idea principal de un texto oral de manera colaborativa, crítica y analítica. Parecen dos clases distintas, ¿ya? No es que la disociación aparezca porque se están haciendo dos cosas absolutamente distintas. Estamos leyendo, estamos escuchando para luego escribir, pero es como si fueran dos cosas que van a ocurrir en dos momentos distintos. Y a lo mejor, si usted me dice, esta es la meta para esta microunidad, puede tener estas dos. Pero todo esto pasando en una sola clase, ¿les parece posible? Está difícil. Porque solamente en identificar las características relevantes implica discusión, después yo tengo que modelar la estructura de la reseña, ¿cierto? Su superestructura, los elementos que la componen, y tengo que tener alguna estrategia para que los estudiantes empiecen a escribir, y a lo mejor en la próxima clase escribiré. ¿Ya? Ahí queda grande la meta. O A, difícil de interpretar, puede afectar la meta de la clase. ¿Ya? Aquí la crítica no es para ustedes. Bueno, ninguna ha sido una crítica, es un análisis. El análisis no es hacia ustedes, el análisis es hacia las bases curriculares. Y yo la semana pasada estuve haciendo una capacitación para muchos profesores en Santiago sobre metodologías activas, y tenía profesores de inglés en esa capacitación, y profesores de física, ¿ya? ¿Por qué de inglés y de física? Porque es en los dos currículums, o currículos, o bases curriculares, en que he encontrado objetivos que son súper difíciles de operacionalizar. En física, por ejemplo, voy a mirar el chat, ¿ya? Física en el colegio, un enigma, sí. Pero espérate, porque no es solamente que sea un enigma. Yo el año antepasado hice esta misma asignatura allá arriba en Curauma y tenía estudiantes de física, química y biología. Entonces tenía los chiquillos de física, que eran poquitos, eran súper poquitos, pero eran chiquillos así bien aplicados, bien, daban harta vuelta a la cosa. Y tenían un objetivo en primero medio que decía así: demuestra que comprende no sé qué acerca de las ondas. Demuestra que comprende. Entonces yo la semana pasada, cuando estuve en la capacitación con estos profesores de un liceo grande en Santiago, habían hartas profesoras de física, curiosamente eran puras mujeres, cuando en la carrera predominan los hombres. Y les decía, ¿cómo usted trabaja el objetivo? Demuestra que comprende. Porque, ojo, no es solo comprende, es además te dice a ti cómo comprendió. Es un proceso metacognitivo así súper profundo para primero medio. Y el segundo con el que yo me he encontrado, que es extrañísimo, es este OA7 de inglés, que es reaccionar a los textos leídos. Reaccionar. ¿Qué es reaccionar? Es poner una cara de asombro, es como decir, oh, ¿cómo se evalúa y cómo se mide la reacción? Ahora dice, por medio de exposiciones orales o en discusiones y conversaciones, y de ahí se va para otro lado. Hacen conexiones con otras asignaturas, con la vida cotidiana, pero ¿qué implica reaccionar? Entonces, claro, en el caso, ¿cierto?, de estos compañeros que tomaron el OA7, replican luego en la meta el reaccionar a un texto escuchado, respondiendo a las preguntas planteadas y luego desarrollar una reflexión propia mostrando un interés por una problemática global. Yo creo que lo resolvieron bastante bien para un OA que es súper difícil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que ir donde su profesor de didáctica y mostrarle este OA y decirme de vuelta cómo se convierte en una meta de clase. Porque lo que hicimos con los estudiantes de física me decían, profesora, nosotros estuvimos un semestre con nuestra profesora de didáctica dándole vuelta a este OA. Demuestra que comprende. Entonces, separo los procedimientos, hay una demostración de la comprensión, y entonces para eso yo requiero, ¿cierto?, un proceso metacognitivo. ¿Qué es reaccionar?
¿Se habían topado con esto ustedes? ¿Lo han trabajado en didáctica? ¿Les había aparecido en otro momento de la vida? Ahora, debo decir, no sé a quién le tocó esto, quién los eligió, porque no les tocaron, que lo resolvieron bastante bien, porque le ponen ahí un contexto, respondiendo a las preguntas. Claro, pero responden preguntas y desarrollan una reflexión propia, pero eso podría haber sido, ¿cierto? Comprenden un texto escuchado respondiendo a las preguntas planteadas. Y me sigue haciendo ruido el reacciona. Este es un verbo que solo está en el currículum de inglés, no está usado en ninguna parte más. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí hay un mostrario de evidencia, ¿cierto?, de las cosas que pueden ocurrir. Déjenme dejar de presentar. Que pueden ocurrir cuando uno redacta una meta y se puede encontrar desde verbos tan raros como este que les acabo de mostrar, o, ¿cierto?, toda la variedad de situaciones que les he mostrado. Separar, olvidar que tenía dos objetivos de aprendizaje arriba, construir redacciones que son súper poco diáfanas. Y entonces, la pregunta que usted tiene que hacerse al final de la redacción de una meta es, ¿qué van a hacer los estudiantes en esta clase? Entonces yo voy formulando la pregunta. Cuando les estoy revisando, digo ya, entonces, a ver, les leo la redacción y digo ya, entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes en esta clase? Y si yo puedo parafrasear, que era como ese va del parafraseo, si yo puedo parafrasear y le puedo explicar a otro, ya, mira, en esta clase los estudiantes, ¿cierto?, van a escuchar una canción y a partir de la canción y terminan escribiendo una reseña acerca de la música de este artista, ¿ya? O sobre la temática tratada en la canción, no sé. Ese ejercicio es un ejercicio súper necesario porque buena parte de lo que implica planificar es que usted tenga claridad de qué es lo que está buscando, ¿cierto?, como propósito principal de la clase. Y este ejercicio que yo acabo de hacer, podríamos hacerlo, ¿cierto?, hacia abajo, podríamos hacerlo luego con la identificación de lo que es conceptual, procedimental o actitudinal, o con las estrategias que ustedes fueron proponiendo para desarrollar esa meta de clase. Ese análisis lo tiene cada uno en su planificación, ¿ya? Lo tiene cada uno en su planificación y sería como muy largo de hacer en este minuto, pero yo necesito que ustedes lo vuelvan a ver porque mañana vamos a hacer dos cosas. Mañana vamos a hacer un tallercito, ya de hecho esto venía asociado, esto yo lo tenía preparado para la semana pasada, esto venía asociado con un Jamboard que yo les había preparado, y que déjenme ver si les tiro al tiro el link Jamboard. Les había dejado un Jamboard, les comparto el tiro la pantalla para buscar mis Jamboard, porque les había dejado uno. ¿Profe? Dígame. Tengo una duda con respecto a los objetivos que trae el ministerio y cómo nosotros los utilizamos, los que vienen en el currículum nacional. Porque traen, por ejemplo, de los objetivos que usted leía que decían como, no sé, comprender un texto literario o no literario y entre paréntesis salen un montón de textos como ejemplo. Sí. Nosotros cuando utilizamos estos objetivos deberíamos retirar por ejemplo, los textos que no vamos a utilizar en ese momento y poner entre paréntesis como tal texto va a ser utilizado o como simplemente sacar todo eso del paréntesis, no sé cómo emplearlo bien. Son dos cosas, Virginia. Cuando yo paso a la planificación, y esta es una súper buena pregunta, cuando yo paso a la planificación el objetivo, lo copio completo, tal como viene, no importa que sea una declaración así que de este tamaño, la copio completa. En la meta es donde yo podo, ¿ya? Y digo, comprender un texto, comprender, y ya no digo un texto literario, sino que digo una infografía, ¿ya? Que es toda la posibilidad que me da arriba, incluso
Si arriba no estuviera el texto que yo voy a trabajar y cabe en la categoría de textos no literarios, lo pongo abajo. Lo pongo abajo. Es como ese que el del correo electrónico. ¿Se acuerdan que decíamos, no está la meta no estaba muy buena, pero en el fondo era de todo lo que decía arriba, iba a trabajar exclusivamente la escritura de un correo electrónico formal. ¿Ya? O sea, no era un correo electrónico escrito a un amigo. Entonces, abajo tú especificas, y generalmente uno por clase podrá trabajar un tipo de texto. Un tipo de texto. En la lógica de que tanto el currículum de lenguaje o de castellano, ¿cierto? Aprovechando que aquí tenemos audiencia de castellano, como el de inglés, parten de un enfoque, déjenme cerrar la puerta aquí, está sonando como un taladro en alguna parte. Tanto en el de castellano como en el de inglés, si digo lengua y literatura en realidad es el nombre, castellano es la carrera, en el de lengua y literatura y en el de inglés, el modelo es escritura por proceso, pues desde Flower y Hayes, que probablemente ustedes lo han leído para adelante, ¿cierto? Es decir, yo tengo que planificar, textualizar, revisar y retroalimentar ese tipo de texto. Por eso sería súper difícil que yo pusiera la reseña, la ficha técnica y el flyer. Supongamos que tú quieres que los estudiantes, todo metido en una sola clase. Entonces, arriba viene todo y abajo ya se hace, ¿cierto?, la limpieza y tú te focalizas. Lo que yo les quería mostrar es que les había dejado un Jamboard que lo vamos a trabajar mañana, que es este, lo tenía listito. Está como cargando esto, ¿no? Pero era uno... Profe, tengo una duda con respecto Dígame. a la planificación que tenemos Dígame. que entregar el viernes. Ya, perfecto. Ya, ahora, Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con una planificación a nuestro colegio de práctica y nuestro colegio de práctica no trabaja con los objetivos del ministerio. Tenemos que cambiarlo necesariamente para uno que no podemos hacerlo igual así. no. ¿Dónde están? ¿En un colegio, una escuelita libre, un colegio Montessori? ¿Dónde están? No, estamos en un colegio privado, en el Alto Monte. No, pues sí, o sea, sí, el Alto Monte, el de Peña Blanca, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que no es que no trabajen, porque yo ya conozco el Alto Monte, no es que ellos no trabajen no declaran trabajar con el currículum, pero mi pregunta es, ¿armaron un currículum propio? No. No, pues, no. Les voy a dar un dato. Ustedes saben que el ministerio no, en su propuesta curricular, no obliga a los establecimientos educacionales a usar las bases curriculares. Un colegio puede elaborar sus propias bases curriculares, pero es una pega tan grande, tan grande, tan grande, que ningún colegio lo hace, porque para eso tienes que contratar curriculistas. Imagínate lo que implica para un colegio chico, porque el Alto Monte es un colegio privado y todo lo que quieran, pero no deja de ser un colegio, ¿cierto?, de región, allá en Peña Blanca, tampoco una red de colegios a nivel nacional, es un colegio particular chico, diría yo, y entonces no les da el personal técnico y humano para armar un currículum nuevo. Entonces, dicen que no usan el currículum nacional, pero sus objetivos, como sea, siguen estando alineados a una lógica, ¿ya? Así que no te hagas problema por eso, porque no es que no usen el currículum, pero tú podrás ver que en qué curso estás haciendo tu práctica. Sexto básico. Sexto. Y ellos tienen inglés desde primero. Sí. Ya. ¿Y qué es lo que están viendo? Creo que pre-kinder. Lo que estamos viendo ahora, estamos viendo comparativos, superlativos y eso. Y aprender a dar opiniones, por ejemplo, me gusta esto porque, o no me gusta esto porque. Dislike. Eso está en el currículum. ¿Sí? Eso Ya. está en el currículum. Entonces busco 1A de sexto básico. No pongo ninguno nomás. Porque es que no es el foco de esta planificación no es ese. Yo no voy a volver a mirar las metas. El foco de esta planificación está en la clase ahora. Está bajando la meta. Todo lo que está debajo de la meta es lo que viene. Así que si no hay 1A y la meta es suya, eso no es tema para esta planificación. Ya, súper. Gracias, profe.
Esa era mi duda. Ya, ¿necesitan que mañana volvamos sobre esas planificaciones y que las entreguemos el martes o las quieren entregar el viernes? Profe, el martes, porfa. ¿Ya? Bruno ahí, Bruno votó por el martes. Sí, Miguel, igual voto por el martes porque no, la verdad no sé qué es lo que tengo que entregar el viernes. Estoy ¿Ya? re perdido. dígame. Profe, mañana puede dar más espacio de preguntas porque ahora Sí, parece que mañana, queda mañana, tiempo. mañana no hacemos nada más que una ronda de preguntas de la planificación y les vuelvo a mostrar qué es lo que les había pedido, ¿ok? ¿Ok? Sí, profe, bacán. Listo, Gracias. el martes Gracias. se la entregan. Ya, entonces, es más, si alguien tiene alguna que ya haya avanzado y la quiera mostrar mañana y quiera decir, profe, mire, esto es lo que hemos hecho, déjeme compartir pantalla, adelante también, ¿ya? Ya, entonces nos juntamos mañana y mañana, porque yo iba a hacer un taller mañana, era el taller de las metas lo dejo para después, y sí, lo había puesto en el Drive, sí lo sé, pero se me perdió ese Drive. Tengo, querida Constanza, tengo una enorme cantidad de Drive, entonces si tú me puedes volver a poner el link, te lo agradecería, si yo lo vi, ¿ya? Ya, entonces nos vemos mañana, nos juntamos así 15:50. Esta es la parte de la entrega. Ah, está dentro del aula. Yo pensé que me lo habías mandado en un correo, ya. Entonces, mañana nos juntamos 15:50 y avanzamos, ¿cierto?, en esa planificación, ¿ya? Sí, el PPT de hoy lo subo, por supuesto, y la clase también, que se está grabando.